nos encontramos con un rey llamado Josafat, un rey que fue muy bueno, que buscó al Señor de joven, es considerado dentro de los grandes reyes de Judá. A pesar de su fidelidad y a pesar de todo lo bueno que había hecho, inesperadamente aparece un feroz enemigo, mucho más numeroso que Israel, mucho más poderoso, mucho más armado, imposible de hacerle frente con las armas naturales, imposible ponerse frente a frente, imposible darle un reto de decir, bueno, vamos a la batalla y vemos quién gana, porque el ejército enemigo era infinitamente o mucho mayor que el ejército con el que contaba Josafat. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 3 de este capítulo 20, que entonces Josafat, él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat tuvo temor, porque el temor es normal en todos, pero también se humilló ante Dios, lo cual no es normal en todos. Lo segundo que hace Josafat es orar, lo dice el versículo 3. Dice que clamó a Dios, le preguntó al Señor, buscó su voluntad. Lo tercero que hizo en el mismo versículo 3 es pregonar ayuno. Dice la palabra de Dios que se reunieron, en el versículo 4, dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. El problema no era solo del rey, el problema era de todo el pueblo. Las batallas de la iglesia no son las batallas del pastor, son las batallas de toda la iglesia. Son las batallas de cada uno de los que estamos en este lugar. Porque hay un poder sobrenatural cuando el pueblo de Dios se humilla, ayuna, clama y busca el rostro de Dios. Cada uno de nosotros, cada vez que hacemos una oración al cielo, tenemos que estar seguros de que Dios responde nuestras oraciones. Siempre Dios responde nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que no siempre responde como nosotros queremos. A veces responde con un sí, a veces responde con un no, a veces responde con un todavía no. Lo hemos leído, lo hemos dicho, lo hemos escuchado, ¿o no? La más difícil de estas respuestas, ¿saben cuál es? Todavía no. Porque nosotros queremos ahora sí. Las palabras del Señor son preciosas. No tengan miedo, no se desalienten, porque no es de ustedes la guerra, sino que la guerra es del Señor. ¿Por qué se convirtió la guerra de ellos en la guerra de Dios? Porque ellos agarraron la guerra y se la llevaron a Dios. El problema deja de ser nuestro y se convierte en un problema de Dios cuando nosotros agarramos nuestras situaciones y se lo llevamos a Dios en oración. Cantaban alabanzas y exaltaban al Señor. Y mientras cantaban, Dios les da la victoria. Evidentemente el diablo sabe del poder de la alabanza. Por eso quiere silenciarla. Por eso quiere que el pueblo de Dios ya no cante. La palabra de Dios nos dice que la alabanza a Dios manifiesta su poder y hace que su gloria descienda sobre los que están alabando su nombre. Déjame decirte esto, mientras la alabanza y la adoración atraen la presencia de Dios y llenan el lugar con su gloria, la música que hace apología del pecado y la perversión atraen las fuerzas del infierno. Y cada uno elige lo que quiere en su casa. El Señor le dio una gran victoria en el mismo momento en que comenzó a escucharse la alabanza. El Señor se hizo cargo de la situación. El Señor atendió la humillación, el ayuno, la oración y el clamor del pueblo de Dios. Los enemigos se pelearon entre sí y dice el texto que no escapó ninguno. La victoria fue majestuosa, inmensa, y Dios se llevó
toda la gloria. Y vuelvo a repetir, cosas sobrenaturales ocurren cuando el pueblo de Dios se humilla, ora, ayuna, clama en comunidad y exalta el nombre de su Dios.